Este es el desarrollo de un programa que nos comprometimos a hacer con ustedes para los días de la movilización ciudadana de trabajadores y de empresarios en defensa de la industria del cuero en general en la ciudad de Bogotá. Nosotros aquí vamos cumpliendo. La contundencia aún está por verse, no vamos a ir más allá de lo que este esfuerzo significa, falta mucho. Pero este esfuerzo es profundamente importante, porque es lo que podríamos considerar el inicio o el reinicio, para no ser injustos con la historia de Colombia, el reinicio de una política industrial que en Colombia se abandonó, por lo menos desde los años 70. Una política de reindustrialización. Y las características de esta política industrial hecha desde el Restrepo y hecha desde Bogotá tiene unas connotaciones que también son muy importantes. Todos sabemos, ustedes en la práctica, algunos en la teoría, los que han estudiado teoría económica aquí presentes, el alcalde que estudió economía, que la teoría económica hoy dice que la riqueza nace del trabajo. No solamente lo dice hoy, lo dijo desde el principio. Y antes que los economistas lo dijo la Biblia, sin caer en fanatismos dañinos. La Biblia ya había dicho que te ganarás el pan con el sudor de la frente. Es decir, que ganarse el pan, que es la riqueza, depende de sudarla. Sudarla es el trabajo. Trabajo y riqueza van juntos. Hay quienes han pensado que la riqueza nace por obra del Espíritu Santo, por culpa del azar, y eso es una mentira. Hay quienes han pensado que la riqueza nace de ser vivo. Y la historia de Colombia reciente entonces ha sido la historia de los vivos, la historia de los que meten cocaína en Estados Unidos, la historia de quienes se roban el presupuesto. Y se han creído que así es como se enriquecen. La historia de Colombia también ha demostrado qué pasa con ese tipo de ilusión de la riqueza a partir de la especulación, del robo o de la muerte. La mayoría de sus protagonistas hoy están presos o están muertos. Su sueño se evaporó. Y quienes aún agencian como hijos de ellos la ilusión de que el vivo es el que se enriquece, terminarán igual. La Biblia tenía razón y la teoría económica tiene razón. La única manera para que una sociedad se enriquezca es trabajando. Y aquí surge un segundo principio de la economía teórica que nosotros queremos aplicar. Y este es el primer escenario. Ustedes ahí están resistiendo el sol. Ahora toca resistir el TLC, los tratados de libre comercio y específicamente el de Panamá. Los tratados de libre comercio no están cimentados propiamente sobre la tesis de que las sociedades se enriquecen trabajando. Dependiendo de cómo se hacen, y nosotros los hemos hecho mal en los últimos años,
Las sociedades se pueden empobrecer porque el libre comercio puede matar el trabajo de la sociedad. De allí la tensión y la enorme discusión que estos temas han tenido en el mundo entero. No vamos a profundizarlos aquí. El Congreso de la República tuvo su momento. Allí yo voté en contra. Pero hoy tenemos unas consecuencias. Y en esa medida la palabra resistencia se pone al orden del día. Podríamos, como algunos de mis amigos, dedicarnos a echar discursos todos los días sobre no al TLC. Pero por ese camino igual el TLC podría acabar las fuentes de trabajo rural y urbano en Colombia. Nosotros tenemos es que actuar. ¿Y cómo actuamos? ¿Cómo resistimos? ¿Cómo nos defendemos? Veamos, la ciudad de Bogotá tiene unas ventajas e indudablemente unas amenazas. Las amenazas, esos tratados de libre comercio que desindustrializan a Colombia. Y resulta que Bogotá es industrial. Otras regiones no son industriales. Otras regiones son como comerciantes. Pueden ser afectados de manera diferente. Pero una ciudad industrial en el corazón de Colombia, que vende sus productos al mercado interno, a los bogotanos mismos, puede ser duramente afectada por políticas de desindustrialización, como el TLC. Y esa es una amenaza que estamos viviendo, ya no es ni siquiera futura, es presente. Hay otras amenazas. Si nosotros quisiéramos volcarnos a exportar, no tenemos mar, ni siquiera un río navegable que nos junte al mar, ni siquiera un río navegable. En el corazón, en un sistema que yo llamo andino-tibetano, con una geografía que no es la propicia para una articulación económica con el mundo, pues también se nos convierte nuestra geografía hermosa, porque lo es, en una amenaza desde el punto de vista económico. Pero tenemos unas fortalezas. La mayoría de los empresarios bogotanos son hijos de campesinos labriegos. La ciudad fue hecha por las violencias de Colombia. Violencias allá que expulsaban campesinos en momentos terribles que aún no han pasado. Campesinos que venían aquí educados con una cultura alrededor de ganarse el pan con el sudor de la frente, y que aquí iban construyendo estos barrios. El Restrepo es un ejemplo, y hay otros, poco a poco, como los anillos de un árbol, concéntricamente hacia afuera, violencia tras violencia, fueron construyendo esta ciudad. Pero nos dejó una cultura que no debemos dejar extirpar, la cultura del trabajo. El bogotano y la bogotana por excelencia son trabajadores. Y por eso Bogotá, a diferencia de otras grandes ciudades del país, no tiene 1, 2 o 3 empresarios. Y los demás aguanten. Esta ciudad, como también otras ciudades, Bucaramanga sobre todo, tiene decenas de miles de pequeños empresarios. Cada garaje de estas casas es un taller. Y no solamente en este barrio, en muchos barrios hay máquinas, familias trabajando, haciendo innumerables cosas que se venden en Bogotá misma. Eso, el ser herederos de campesinos labriegos y el lograr a partir de la cultura del trabajo montar unas industrias manufactureras de manera muy democrática en la ciudad,
ha configurado esta ciudad de tal manera que políticamente es muy, muy democrática. No acepta dictaduras. Y económicamente ha logrado con Bucaramanga, fíjense ustedes cómo se correlaciona este hecho histórico, las dos ciudades que han logrado el mayor éxito en disminuir la pobreza y la desigualdad social de Colombia. Si ustedes, de acuerdo a las estadísticas del DANE, sin cuestionarlas, aceptándolas, si ustedes quieren ver por qué mientras la pobreza en Colombia es del 30 y pico % de sus habitantes, solamente la ciudad de Bucaramanga y la ciudad de Bogotá tiene un nivel de pobreza de un dígito, de menos del 10% y en descenso. La explicación no es otra que la estructura manufacturera democrática de ambas ciudades. Y eso no lo podemos dejar perder, porque si lo perdemos, estas ciudades, Bucaramanga y Bogotá, desaparecen. Y en esa perspectiva, entonces, si esas son las fortalezas y estas las amenazas que hoy afrontamos, ¿qué hacer? Una política de industrialización tiene que reconocer las fortalezas y disminuir las amenazas para que sea efectiva. Y dado que, en mi opinión, aún la nación no se dedica a construir una política de industrialización, es balbuciante, está llena durante muchos años de jovencitos que estudiaron en Harvard y en el MIT, teorías de libre comercio, aplicándolas sin consultar la realidad propia de estos barrios y de estas calles que no conocen, ni se imaginan. A ellos cuando niñitos no les pasaba lo que a nosotros, que nos poníamos a llorar cuando nos traían a comprar zapatos nuevos, porque era un poco torturante en el pasado. Ellos no. Y esa inadaptabilidad de quienes han construido política económica en Colombia en los últimos años con la realidad del barrio productivo o del campo productivo genera un desfase que es necesario superar. Pero si allá aún pasa eso, aquí no puede pasar. El distrito no se puede dar ese lujo. Nosotros ya tuvimos un fracaso, y aquí lo mencionó, ¿tu nombre cómo es? Elizabeth. Elizabeth dice, y tiene toda la razón, que uno de los instrumentos para fortalecer la manufactura en la ciudad de Bogotá, la economía popular que nosotros llamamos, este mundo múltiple, multitudinario de empresarios familiares casi, que se juntan con los trabajadores en la misma familia, es el crédito. No hay crédito para la economía popular en Bogotá. La banca tradicional entrega el crédito a otro tipo de actividad, pero no le entrega el crédito a la economía popular, y la economía popular termina en manos de usureros. Los usureros cobran tasas de interés mayúsculas y por tanto eso deriva en costos de producción muy altos, y los chinos nos derrumban. Entre otros, los usureros lo que están es lavando dólares. Le propusimos al Consejo de la ciudad que la ciudad construyera un instrumento público de democratización del crédito, dada su fortaleza financiera, en la mitad del ahorro del público en Colombia. Pero 2 años llevamos y el Consejo no atiende esta razón, porque cuando llama al propietario del banco tradicional que no le entrega crédito a la economía popular, lo asusta de tal manera que vota negativamente.
Algún día el Consejo reaccionará, porque el Consejo debe crear un instrumento financiero de democratización del crédito. Ojalá pudiéramos observar movilizaciones como las que ustedes hicieron recientemente, pero en concreto, bueno, aquella era pidiéndole al gobierno nacional que no firmara el TLC con Panamá, o que tomara medidas relativas a la entrada de zapato chino en la ciudad. Pero ojo, la reivindicación del crédito, y Bogotá sí puede tener crédito para la economía popular, no es que no podamos, sí podemos, implica la construcción de un instrumento, de un banco de la economía popular de la ciudad de Bogotá. Se puede volver el banco más grande de Colombia, y por eso es que no lo dejan aprobar. Pero la presión al Consejo, a las fuerzas políticas, ese es el centro del debate de la ciudad, debe expresarse para que sí permitan la construcción del instrumento financiero que podría ayudarnos a resolver lo que Elizabeth plantea. La economía popular necesita crédito. La economía popular necesita espacio de trabajo. No sé si ustedes se han interrogado por qué de los gremios, de los grandes gremios, unos fueron a atacar el plan de ordenamiento territorial y a demandarlo. La Cámara de Comercio, la Cámara de la Infraestructura, la Lonja de Propiedad Raíz, claro, los propietarios del suelo, sobre todo del norte de Bogotá, y Camacol, los constructores que no están acostumbrados a que las normas públicas regulen la construcción de tal manera que generen espacio público que es tan imprescindible para una ciudad democrática. Pero hubo uno que apoyó a la administración, ACOPI, la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ACOPI apoyó el POT de Bogotá y la Lonja de Propiedad Raíz se fue a demandarlo? Esa es la verdadera política, porque el plan de ordenamiento territorial permite espacio para la producción. Al crear la tesis, que no es nuestra, es del mundo desarrollado, no gringo, del espacio mixto en la ciudad, entonces genera también la posibilidad del espacio productivo, de legalizar la pequeña y mediana industria de la ciudad de Bogotá, mucha parte de la cual al actuar no con las normas anteriores, pues termina en la informalidad y perdiendo oportunidades. Casi que un pequeño y un mediano industrial tiene que soportar al Estado y ver al Estado como un enemigo, en lugar de que el pequeño y el mediano industrial debería ver al Estado como su aliado. Crédito, espacio. Hay un tema que es el fundamental acá, el saber. Repite estas tres palabras: espacio, crédito y saber, lo que todos los economistas en el primer semestre aprenden. Tierra, trabajo y capital son los elementos de la producción. Y este es el segundo aspecto y último, porque no voy a alargar. A mí me gusta la economía porque yo estudié eso, entonces cuando me ponen a hablar de economía me encanta. No sirve para echar discursos, pero sí sirve para entender la realidad. Si la riqueza nace del trabajo, y el trabajo es como un sancocho en donde se vinculan tres cosas: la tierra, es decir, el espacio, ¿en dónde? El crédito, que es con el que se compran las máquinas, se pagan. El crédito es el con qué. Y el trabajo en el siglo XXI es el cerebro. Antaño era el músculo. Antaño el trabajador, que era generalmente hombre, le usaban
los músculos, hasta que el hombre quedaba raquítico por ahí. Su masa muscular era la fuerza productiva, un poco animal. Por eso el trabajador de antaño siempre tenía que comer, por eso usamos la montaña que llamábamos en el almuerzo. Si no había una montaña ahí, no había comida. Hoy no. Hoy la fuerza muscular no es la que produce. Hoy lo que produce es el cerebro. Y el cerebro no produce si no tiene saber. Y no es un saber individual, sino es un saber colectivo. Luego, un poco la teoría económica de hoy lo que te dice es que el espacio se vincula con el capital, que es el crédito, porque los colombianos con muy pocas diferencias heredamos, y con el saber, crédito y espacio. Y ahí los fundamentos de una política industrial. En el espacio, el distrito ha actuado con el nuevo plan de ordenamiento territorial. En el crédito aún no hemos podido, aunque tenemos unos pilotos balbuciantes. Y en el saber es esto. Y profundicemos en esto. El saber es fundamental si queremos resistir el Tratado de Libre Comercio. No tenemos otra opción. Y es la mejor opción. Si no logramos irradiar el saber en la producción, rama productiva por rama productiva, la ciudad se cae. Y esta es la base de la política de la industrialización de Bogotá Humana. Nosotros queremos empresarios de vanguardia. Por ahí nuestros opositores andan diciendo que es que nosotros queremos el comunismo soviético del siglo XX. Macumba. No nos han entendido siquiera, o usan eso para ver cómo logran captar incautos. Nosotros lo que queremos es el trabajo basado en el saber y el trabajo libre y la libre asociación en el trabajo. Y el trabajo basado en el saber, que es lo que nos puede salvar de los TLCs y hacer de Bogotá la gran ciudad que indudablemente tiene con qué ser. Nos obliga a aplicar no solamente la teoría, sino el billete. La teoría de hoy, y les voy a comentar esta anécdota, uno de los principales economistas que hay en Estados Unidos, se llama Paul Romer, va a ganar un premio Nobel de Harvard, neoliberal, para nuestro gusto. Lo quise estudiar precisamente pensando porque él se ha dedicado a explorar el tema del saber en la producción. Y me lo encontré personalmente yendo a Nueva York en una conferencia que me invitó Bromberg, que era el alcalde de Nueva York, un poquito antes de que el procurador se expresara, porque ahí sí rompió nuestros conectes mundiales, lamentablemente. Y pude hablar con Paul Romer sobre el caso de Bogotá. La teoría de Paul Romer es que la esencia de la riqueza de las naciones está en el saber, eso ya lo habían dicho antes, no en las armas. Un país no es poderoso por la cantidad de fusiles que tenga, sino por la cantidad de saber acumulado que tenga. Pero ese saber no solamente se acumula, se transfiere, se produce, sino que hay que meterlo, no solamente se hace en la universidad, en el colegio, en la academia, sino que hay que meterlo, aplicarlo a la producción. Y en la producción necesita, es la teoría de él, dos elementos: premiar al que primero articule saber a la producción, premiarlo socialmente,
Y en eso la Secretaría de Desarrollo Económico debería tener un plan de premios a los innovadores o a las innovadoras. Y en segundo lugar, inmediatamente se premia a alguien económica, socialmente, se irradia al conjunto de la rama productiva y al conjunto de la sociedad. Si no se irradia, el conjunto de la ciudad y la sociedad no crece. Entonces es un mecanismo permanente en donde el que va inventando, innovando, articulando saber a la producción se premia, se enriquece, pero al mismo tiempo se irradia. Teoría, pero ¿cómo la aplicamos en la ciudad de Bogotá? Pues tenemos unas ventajas, nuestra cultura laboriosa. Los bogotanos no tenemos cultura mafiosa. Y eso no, cuando llega aquí, la cultura mafiosa se estrella. No ha podido todavía, ojalá no pueda. Esa batalla está por darse todavía, pero la sociedad bogotana no es una sociedad acostumbrada a las mafias. Las mafias no han podido con Bogotá. Y esa ventaja nos permite esto que estamos haciendo aquí. Lo que tenemos es una aglomeración productiva. La aglomeración en la ciudad es invención diaria permanente, creación. La creación no se puede hacer sin libertad. Y en esa medida, este centro, que todavía es pequeño porque entrena 25 cada trimestre, y para la magnitud de la industria aún es poco, aún tiene unas fallas. Los que salen y las que salen de aquí aprendiendo a diseñar no son captadas por la industria rápidamente. Ese es un error, porque el diseño y la tecnología que hay aquí, las máquinas que prueban resistencias, flexibilidad, los computadores que miden la forma de pisar del bogotano y del colombiano, que es diferente a otras culturas. ¿Quién lo iba a saber? Pero es diferente. Y por tanto, el que haga las plantillas de acuerdo a esa manera de pisar tiene ventaja económica, etcétera. Ese entrenamiento, el diseño como un arte, que lo es. Trajimos los italianos y vendrán jóvenes aprovechando. Yo le dije al secretario de Desarrollo Económico, hombre, si en Europa están en crisis y esa juventud está ya desempleada, pero la han entrenado en las mejores escuelas de diseño del mundo, pues traigámoslos, que les pagamos, que nos enseñen eso aquí, que se irradie, no porque aquí no se sepa tampoco, sino porque articulamos saberes. Y vendrán más muchachos y muchachas italianas aquí al centro de no allá la zona G, no, al centro de la economía de la aglomeración de producción del cuero en la ciudad. Entonces ese diseño y estas técnicas y estas máquinas, que son las máquinas de vanguardia en la industria del calzado del mundo, eso se llama saber. Es un saber diferente al mío, que tiene que ver con ecuaciones de teoría económica. Aquí es un saber más artístico, otro saber, no menos importante. Los saberes todos son importantes, pero si ese saber se irradia en la industria, esta industria cada vez tendrá más fuerza para resistir, y no solamente para resistir, sino después para ganar. No es suficiente, pero es fundamental. El saber por rama tecnológica, por rama productiva en la ciudad de Bogotá. Este centro se llama SASCA con Z. Yo no conocía, pero pregunté, bueno, ¿y SASCA qué significa? SASCA es el dios de la laboriosidad muisca.
eran los muiscas que habían deidificado el trabajo. Fíjense que no solamente la Biblia, también las religiones precolombinas sabían que la prosperidad nacía del trabajo. Y por eso se llama así este centro, Sasca. Tiene que ampliarse, ojalá el dueño del edificio no vayan a verlo como una amenaza. Terminemos arrendando para que esto ya no produzca 25, sino ojalá 100, 200 muchachos y muchachas que se entrenen, los hijos de todos ustedes, en diseño y se vuelvan ellos empresarios o ayuden a empresarios. Con el saber es que podemos hacer resistir la industria del cuero de la ciudad de Bogotá las amenazas del presente. Y no solamente la industria del cuero, sino esto mismo hay que hacerlo en San Victorino, en la industria de la confección. Y también hay que hacerlo en la industria del software y los audiovisuales. Y también hay que hacerlo en la industria del mueble y la madera. Y también hay que hacerlo en la industria agroalimentaria. Y aquí estamos hablando ya de las 5 ramas productivas que más generan trabajo en la ciudad de Bogotá. Manufactureras. Habrá más, pero tenemos que comenzar donde más se necesita, para que estas ramas productivas no desaparezcan y con ellas los puestos de trabajo debido a los TLCs, y terminamos viendo una ciudad empobreciéndose como Detroit en los Estados Unidos. Ciudades que mueren porque sus sociedades no fueron capaces de adaptarse a las nuevas realidades. Detroit era la gran ciudad del automóvil en Estados Unidos. Y hoy míranla por internet, si no viajan, viajar es peligroso a Detroit. Detroit tiene la tasa de homicidios más altas de Estados Unidos y es una de las 50 ciudades más violentas del mundo. La ciudad de Bogotá no está ni en esa lista, ni en las 100, ni en las 200, ni en las 300 ciudades más violentas del mundo. Hace tiempos dejamos esa lista. Pero el caso de Detroit hay que mirarlo como ejemplo. Fue la gran industria del automóvil, fue la gran ciudad de los gringos y se desplomó. El 40% de las casas de Detroit están desocupadas y sus calles están llenas de hampa que mata. Es una ciudad que murió. ¿Por qué? Porque su sociedad no fue capaz de una rama productiva que iba muriendo de adaptarse y poder construirse en el siglo XXI. Las ciudades que se construyen en el siglo XXI lo hacen por el saber. Y aquí, a diferencia de nuestra política educativa, de la que mucho hablamos, de presupuesto en los colegios, la universidad, aquí hay un ejemplo de saber qué tenemos que hacer crecer con presupuesto del distrito. Porque 1.600 millones, con mucho respeto, es poquito. Aquí podríamos perfectamente pensar en un programa de 10.000 millones más ambicioso, porque el distrito puede. Si no pudiera, pues nos tocaba suplicarle al gobierno nacional, pero nosotros podemos. Nosotros podemos. Eso decía Obama. We can. Nosotros podemos. Y en esa medida, este sistema de aprendizaje, con el SENA, no estamos diciendo que nos apartamos, ¿no? Con el SENA, porque el SENA tiene toda la tradición de la historia de Colombia en esta materia, que hay que articularla. Claro que podemos construir un sistema de saberes productivos que se irradien a las ramas productivas de la ciudad de Bogotá, con un objetivo de que esta ciudad se industrialice más y por tanto progrese más que lo que los designios de estos libres comercios y estas personas que construyen política pública sin conocer los barrios pueden producir. Entonces, ojalá que Sasca nos ayude aquí, el Dios de la laboriosidad y el esfuerzo de todos nosotros, de todas ustedes, las mujeres, porque esta industria cada vez
será más y más femenina, permitan mostrar como un ejemplo a toda Colombia de cómo reconstruir en el siglo XXI una política industrial. Gracias, muy amables.